Sí, adelante. Ok, No hay problema. perfecto. Grabando entonces para los demás, compañeros. Adelante, profesor. Ok. Vamos a colocarme aquí para buscar la cámara. Ok. Estamos aquí. ¿Me pueden ver, verdad? Sí. ¿Ah? Muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar el capítulo que tiene que ver con la banca. Vamos a estudiar y a analizar la banca, pero previamente a ello, es bueno que recordemos que habíamos finalizado con el mercado de valores, la bolsa de valores, y quisiera hacer una breve referencia al caso de Venezuela, porque digamos ya por los años 1810, antes, perdón, de la independencia, 7, 8 por ahí, 1800 y tanto, hubo una bolsa incipiente en Venezuela, ¿no? En la ciudad de Caracas particularmente. De hecho, la esquina de la bolsa, que se llama esquina de la bolsa, donde está la Ceiba de San Francisco, en toda la estación del metro Capitolio, allí funcionaba la bolsa. De hecho, la esquina de la bolsa se llama esquina de la bolsa porque allí funcionaba la bolsa de valores. Básicamente una bolsa de comercio, agrícola y muy incipiente. El gran cambio vino ya en 1920 por allí, tal como está en el documento, donde el general Gómez ya establece una ley de la bolsa y regula todo lo que es las actividades bursátiles, muy, muy incipientes en Venezuela. Luego vienen las leyes de los años 70, 73, 74, 74, 74, donde se institucionaliza ya el mercado de valores. Y la gran reforma viene con los años 90, donde la bolsa se moderniza y se empiezan a transar acciones cuando hay las privatizaciones de la CanTV y luego entran las empresas del cemento, pero básicamente lo que le daba más fuerza eran las acciones CanTV que se cotizaban en la bolsa de valores una vez que se privatizó en los años 91 por ahí. Y bueno, ahí está descrito. Y digamos en el año, creo que fue en el 94, hubo una gran operación que fue la compra del Banco de Venezuela, Banco Caracas y Banco Venezuela. Y esa gran operación permitió, digamos, que el volumen subiera de una manera sustantiva. Y luego, bueno, las operaciones de la electricidad de Caracas, que también se movió muchísimo en la bolsa de valores. Todo eso fue muriendo en la medida en que se restatizaron la electricidad de Caracas, perdón, la electricidad de Caracas, discúlpeme, y las empresas, por ejemplo, de la CanTV, igualmente el caso de, disculpen, el caso de electricidad de Caracas, CanTV, y las compañías de cemento, que luego se llamó Vencemos. Pues bien, entonces, visto las cosas así, ese tipo de empresas, discúlpeme, caramba, ese tipo de empresas le dio mucha fuerza a la bolsa de valores, ¿verdad? Y esto se cayó en el año 2010 cuando Chávez y Jorge Jordani cerraron el mercado de valores porque decía que el mercado de valores era lo que estaba causando la depreciación del bolívar en el mercado paralelo, y establecieron la Bolsa Bolivariana de Valores, que desde que se instituyó no ha transado un centavo, ni de bolívares ni de dólares. Entonces mataron la bolsa, acabaron con las operaciones que llamaban de permuta, que eran de compra de dólares. Tú llevabas los bolívares, siempre había quien te vendía dólares y se hacía a través de una permuta, un intercambio de bonos por bolívares, y de ahí salió un tipo de cambio que ellos decían que estaba manipulado y la cerraron. Ahora, la bolsa de valores en Caracas era una bolsa más o menos de un tamaño aceptable con respecto a la Latinoamérica, pero siempre los grupos económicos de Venezuela, por lo menos los más representativos, nunca cotizaron en la bolsa. El caso de la Polar,
entre otros. Y la razón es que ellos no querían abrir capital abrir el capital a inversionistas, ¿no? Porque cuando tú cotizas en la bolsa, tú abres el capital a que entre no solamente los dueños tradicionales, sino que el mercado se pueda financiar con terceros. Entonces ellos prefirieron ampliar su capital con los recursos propios, nunca acudir al mercado financiero, el mercado bursátil, sino más bien el préstamo bancario, porque el préstamo bancario y el mercado de valores son sustitutos, ¿verdad? Las empresas de tradición familiar usan el mercado financiero para no abrir el capital a la inversión. Contrario a lo que pasa en muchos países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, donde cuando se necesita inversión, se emiten acciones para que se capte capital, pero se abre el mercado accionario de la empresa. En Venezuela no, los grandes grupos no han hecho eso. No sé si hay una pregunta hasta ahora sobre este tema, para seguir ahora con la banca. ¿Aló? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Pueden escribir o hablar directamente aquí al profesor. Sí. ¿No hay preguntas? Muy bien. Ok. Pues bien, entonces ahora vamos a entrar a la banca. Yo voy a comenzar la intervención, la exposición con una pregunta. Dos personas van a abrir el micrófono y van a decir qué entienden por qué es un banco para ellos. Entonces está abierto el micrófono, dos personas. Sí, ¿Ah? ¿Qué es un banco? ¿Aló? ¿Alguien por ahí? Sí, el que quiere participar puede, exacto, activar el micrófono. Hola. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Está por ahí Toro? Sí. Toro, ¿está por ahí? ¿Dónde está de Toro, pues? Jorge. Buenas noches, profesor. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, ¿qué es un banco para ti? Bueno, básicamente un banco es una institución de intermediación financiera, en el cual el público tiene la posibilidad de depositar sus fondos y a través de los mecanismos propios de la institución, él tiene la capacidad de poder otorgar fondos a los inversionistas a través del mecanismo de crédito. Perfecto. Vamos a ver Valeria. Valeria, ¿está por allí? Valeria. ¿No está Valeria? Sí. Vamos a ver por aquí. ¿Quién será? Vamos a ver aquí. Daniel Guevara. Daniel, ¿está por allí? ¿Aló? Bueno, alguien pues que pida la palabra. Abre el micrófono y... Valeria dice que no tiene micrófono, profesor. No tiene micrófono. Daniel, bueno, alguien que tenga micrófono. Daniel, Bueno, adelante. ¿Quién es? ¿Quién es? Gabriel Guzmán. Epa, dale, adelante. ¿Qué es un banco? Bueno, para mí un banco es una institución en la que se encarga de guardar y realizar los depósitos de los usuarios y generar préstamos mediante los depósitos que recibe de los usuarios. Es un intermediador financiero. Exacto, eso es lo que llamamos la intermediación financiera. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Ok, entonces vamos a analizar la banca de la siguiente manera. La banca recibe depósitos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esos depósitos, la banca los transforma en crédito. Entonces, el problema para la banca reside en el hecho de que ella, la banca, tiene que hacer un proceso de transformación de unos depósitos que capta que pueden ser líquidos, ¿verdad? En cuentas corrientes, y por tanto están expuestos a retiro inmediato y transformarlo en créditos de largo plazo. Entonces, aquí viene un primer problema, que es el tema de la temporalidad, el tema del plazo, ¿verdad? De tomar un depósito y
transformarlo en un crédito. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros banqueros en el mundo? Vamos a ver si saben esa pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros banqueros del mundo? No me van a decir que son los judíos, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los primeros banqueros del mundo? No fueron los judíos, por cierto, pero ¿quiénes fueron los primeros banqueros del mundo? ¿De dónde se origina la función de la banca? Vamos a ver. ¿Alguien? Para hacer esto dinámico, pues. Entonces, ¿quién habla por allí? Vamos a ver aquí María Beatriz Dross. María Beatriz, abre el micrófono para ver si está disponible para que nos diga quiénes fueron los primeros banqueros y cómo usó la actividad bancaria. ¿O quién más? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Nadie? Profesor, Jorge Dime dice por ahí. que no fueron los comerciantes mercantilistas. Los ¿Quiénes templarios, fueron? dice Antonieta. Los templarios. Los templarios no eran los que estaban con las cruzadas. Sí. Pues no fueron los templarios. ¿Ustedes saben quiénes fueron? Los orfebres. Oh. Claro, porque los orfebres tenían ellos recibían El oro. la gente llegaba con el oro a la orfebrería para guardarlo. Entonces, se lo depositaran allí. Entonces, el orfebre, ¿qué hacía? Le metió un papel que era como un certificado donde decía que él tenía el depósito. Entonces, el orfebre se daba cuenta de que esos certificados, un papel que decía, mira, yo le tengo a usted, ¿verdad?, su oro, y aquí tiene un papel. Cuando usted venga a buscar el oro, aquí está la constancia de que tiene el oro acá. Entonces el orfebre se fue dando cuenta, ¿verdad?, que las personas no retiraban el oro directamente o instantáneamente. Entonces ellos dijeron, bueno, yo este oro yo lo voy a prestar. Y empezaron a prestar el oro que la gente dejaba mantenía allí y no retiraba. Entonces se tenía un tema ahí de plazo, porque la gente depositaba pero no retiraba. Entonces en ese momento él empezó a calcular el tiempo en el cual la gente retiraba y empezó a prestar por ese plazo. Digamos, si tardaban 30 días, 40 días en retirar el oro, entonces él prestaba por 30 días. Y así fue que en realidad surgió la actividad bancaria. Y luego obviamente se especializó, se hizo, pues, ese certificado de depósito era un pasivo, ¿verdad? Era un pasivo que emitía ¿quién? El orfebre. ¿Y un activo de quién? De la persona que depositó. Entonces ahí fue la primera. Ahora, ¿usted se imagina que todos los que tenían depósitos de oro lo hubieran ido a retirar instantáneamente? Esto es lo que hoy se llama una corrida bancaria, ¿verdad? El orfebre no tenía reservas para soportar eso. Y si el oro estaba prestado a un plazo más largo, entonces su problema era cómo volver a pedir prestado para tener la liquidez para honrar el oro que está depositado. Entonces, vean ustedes que en realidad en la actividad bancaria tiene dos cosas, o tiene dos características. Involucra siempre el riesgo que está presente, porque hay un descalce entre el plazo en el cual se coloca el dinero de forma de depósito y el plazo en el cual se cobra y se presta, mejor dicho, ¿no? Ahí está un primer problema. El otro problema es lo siguiente. Ajá, si yo soy un banco, ¿cómo hago yo? Porque cuando yo deposito el dinero en el banco, se supone que yo conozco el banco. Porque si tengo 4 bancos, A, B, C, D, cualquiera sean sus nombres, yo escojo un banco. Entonces lo escojo porque, bueno, porque a lo mejor por un problema reputacional, mi familia tiene la plata allí es que me pagan, es el que tiene más publicidad, es el que yo creo que es el mejor, en fin. Ahí ya yo conozco más o menos el banco. Pero cuando el banco te va a prestar a ti, el banco no te conoce a ti. Entonces, esa es una situación que no es de mercado, porque la información no es simétrica allí. El banco no te conoce a ti. Entonces, eso crea un problema de asimetría de información en la banca. De asimetría de información porque sencillamente la banca no conoce a la persona. Entonces, ¿qué hace la banca para resolver ese problema que no es de mercado? La banca entonces recurre a otra cosa, recurre a situaciones que no son de mercado o a actividades que no son de mercado. Entonces, ¿qué hace la banca? Bueno, yo voy a pedir un préstamo, entonces la banca me dice, ok, mira, ¿quién eres tú?
Bueno, mira, yo tengo un balance. Entonces dame el balance. El balance tengo mis activos y mis pasivos. Tengo unas constancias de que tengo unos ingresos tales, de que la empresa está en tal mercado, en fin. Y entonces la banca dice, bueno, yo con esto voy a examinarlo y decido si te presto o no te presto. Entonces la banca hace un screening, un análisis del crédito. ¿Por qué? Porque la banca sabe que si presta y la persona no da el crédito, no paga el crédito, entonces la banca va a tener problemas de liquidez. O sea, no es igual prestarle a una empresa que venda alimento, ¿verdad? Y que ese alimento es un producto altamente demandado, que prestarle a alguien para que vaya a sembrar fresas en los médanos de Coro, ¿verdad? Proyecto altamente riesgoso. Entonces la banca dice, mira, pero esto no va porque al no ir el proyecto, digamos, el riesgo que está involucrado es que tú no me vayas a pagar. Entonces, ahí ese es el problema que tiene la banca, cómo administrar riesgo. Entonces, la banca es un gran administrador de riesgo. La banca es más que un intermediador financiero, es un administrador de riesgo. Porque el riesgo es inherente a la banca. La banca no puede salir el día que la banca no tenga riesgo, deja de ser banca, porque va a tener problemas de escasez de plazo. Entonces, entre los depósitos que recibe y los depósitos que transforma en crédito. Ese día que la banca no tenga ese problema, dejó de ser banco y la economía se dedicará a otra cosa, pues, a la contabilidad. Pues. Entonces, verán clases de contabilidad y no clases de economía, porque el riesgo es inherente al sistema financiero. Y tan inherente es que hay departamentos en los bancos especializados en el manejo de riesgo, en la evaluación de los riesgos, en la calificación de riesgo, para ver si la banca del crédito, porque en realidad la banca no está prestando exactamente sus recursos, está prestando sus recursos más los recursos de otros, de terceros. En este caso, los depósitos. Entonces, y ahí viene un problema. Ahora, ¿qué hace la banca cuando tiene una solicitud de depósito? Él tiene lo que llama las reservas primarias y las reservas secundarias. La reserva primaria es la liquidez que tiene, pues, disponible para hacer frente, pues, ¿no? La liquidez, las disponibilidades. Pero también tiene las reservas secundarias, que son los títulos que son fácilmente convertibles en liquidez y que puede salir a vender al Banco Central, y de allí que el Banco Central actúa siempre como prestamista de última instancia, porque en cualquier apuro de liquidez, el Banco Central auxilia a la banca en dificultad. Entonces, ¿qué hace la banca? La banca lleva el título del Banco Central, el Banco Central se lo examina y evalúa si tiene problemas de liquidez, si el título es líquido y cuánto vale ese título, ¿de acuerdo? Entonces son las reservas secundarias de la banca, es la segunda línea de defensa que tiene el banco. Entonces la primera línea es el encaje y las disponibilidades en líquidas, y luego los títulos valores que tengan en su cartera para ser descontados en el Banco Central. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Ustedes me dirán. Usted, Gwen, ¿hay alguna pregunta por acá? Por el momento no hay preguntas, profesor. Los compañeros que tengan preguntas. Ajá. Ok. Entonces, el estado digamos, de la banca o la situación de la banca es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano, usted se hace unos exámenes de sangre, perfil 20 o 21, lo que fuere, y más o menos usted ahí se sabe cómo está usted. Pues, ¿no? Está el colesterol, están los triglicéridos, ahí está la orina, cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, cómo está, entre otras cosas, entre otros elementos. Entonces, el médico tiene una visión de cuál es la situación de usted como ser humano, porque él tiene unos indicadores allí objetivos. Si el valor está entre tal rango, está dentro de este rango, usted no tiene problemas. Si el colesterol está sobre tal valor, usted tiene alguna dificultad, y así, hay unos parámetros. La banca, ese estado de salud de la banca se sintetiza en dos grandes indicadores. Vamos a ver cuáles serían esos dos indicadores que usa la banca. Abro el micrófono de nuevo, que se utiliza para analizar la salud de la banca. Vamos a ver. ¿Cuáles serían? Son dos
esos dos indicadores que se utilizan para ver la salud de la banca, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Será Régulo Romero. Régulo. ¿Puedes hablar? Stephanie Arellano. ¿Dónde está Stephanie? Por ahí. Stephanie. ¿Hay algún voluntario por aquí? Bueno, hasta ahorita ¿Aló? no han escrito en el chat. ¿Algún voluntario? A Toro. Jorge Toro, creo que está Toro. pidiendo la palabra. Sí, Toro, adelante. Dale, Jorge. Bueno, como se evidencia en el documento en el cual nos facilitó, básicamente dos aspectos que siempre debería cuidar la banca sería la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad Jorge. sobre... Es cuáles son los dos principales instrumentos que se utilizan para analizar la salud de la banca. Ah, ya. Ustedes vieron eso con Ligia, ¿no? En contabilidad, ¿no? Creo que lo importante sería ver algo sumamente importante son los pasivos a corto plazo. Pero eso está contenido en qué información? En el balance general. Ajá, ese es uno. ¿Y el otro cuál es? El estado de resultados. Entonces vamos a analizarlo. Para ver, eso sí. Para ver si es rentable. Eso es correcto. Entonces, esos dos instrumentos, ¿verdad? El balance general y el estado de resultados, ¿verdad? Lo podemos examinar. Estoy buscando aquí que se me perdió unas notas. Aquí ya va. Ajá. Entonces vamos a analizar el balance general. El balance general del banco tiene tres partes, ¿no? La primera es el activo del banco. En el activo están todo lo que el banco tiene. Eso es el efectivo, que es un pasivo a su vez del Banco Central. El crédito al sector privado, que se llama en términos bancarios las colocaciones. El otro componente del balance, es las inversiones, que son los títulos que compra el banco comercial al gobierno cuando el gobierno emite títulos. Se llaman, el banco financia al gobierno y se llama inversiones. Y el otro componente es las reservas bancarias, que es un pasivo del Banco Central y un activo de la banca, el encaje. Y por el pasivo, el banco tiene el gran pasivo son los depósitos, ¿no? Y cualquier otro financiamiento que pueda tener con el Banco Central si pidió un redescuento. Entonces, ese es el balance general, ¿verdad? Y obviamente la diferencia entre el activo y el pasivo es el capital del banco, el capital contable del banco. De manera tal que los activos dan una idea de cuál es porque ahí están los créditos, ¿no? Cuál es la intermediación que se va a obtener como resultado de ese balance. Y ahí pues tú puedes sacar pasivos a corto plazo, pasivos a largo